Bienvenidas, bienvenidos a nuestro podcast You Modelo. Hoy tenemos un invitado, como todas nuestras sesiones, muy especial y muy particular. Es el doctor Miguel Ontiveros, que pues, es gran amigo de la Universidad Modelo, ha sido docente ya por muchos años en nuestros posgrados, principalmente en Derecho y Ciencias Políticas. Y hoy nos acompaña en este podcast para tener una charla, para conocerle mejor y para que nos platique cómo él es parte de esta comunidad Modelo. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la universidad, por la charla que nos acabas de dar ahora en la universidad, pero bueno, sobre todo por aceptar estar aquí en You Modelo en este podcast. Bienvenido. Hombre, muchas gracias, un privilegio, un gusto enorme venir a la Modelo, que es mi universidad, y además de participar con el alumnado el día de hoy, el reencontrarme con amigas y amigos, exalumnas y exalumnos de las primeras generaciones de las maestrías que impartíamos aquí hace casi 20 años, así que me da mucho gusto, y además hacer unas instalaciones tan preciosas como estas que acabo de conocer. Muchas felicidades. No, hombre, gracias. Pues bueno, se trata de que conversemos un poquito, y para empezar, para la gente que pueda no ser del ámbito, ¿no? Siempre dicen que una anécdota importante cuando uno habla del podcast es que siempre hay para alguna persona puede ser su primer podcast, ¿no? Entonces, para enterarnos un poquito, ¿quién es el doctor Miguel Ontiveros? ¿Cuál es tu formación? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has crecido? ¿Qué es lo que has hecho? ¿En qué estás ahorita? Un breve brief de tan amplia trayectoria, pero ¿cómo nos contarías quién es el doctor Miguel Ontiveros? Muchas gracias. Bueno, nací en Toluca. Le voy a los Diablos Rojos. Ahí está. Me formé en la Universidad La Salle. Perdón, me formé en La Salle desde primaria, secundaria. Sí, es lasallista, en realidad. Lasallista, y después egresé de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras estudié la licenciatura, trabajé como chofer y como mecanógrafo del Ministerio Público. Mira. En la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, antes del Distrito Federal. Como mecanógrafo me desempeñé en los juzgados 29 y 65 en el Reclusorio Sur, con personas que hoy son juezas y magistradas y algún ministro. Okay. Ellos son egresados también de la misma facultad, y en ocasiones nos trasladábamos en mi coche de la Facultad de Derecho al reclusorio o viceversa, ¿no? Reclusorio Sur. Después concluí mi estancia en la UNAM, me licencié, renuncié a la Procuraduría y me fui a estudiar el posgrado a la Universidad de Salamanca, en España, en Derecho Penal y Derechos Humanos. Ahí viví en Salamanca, una universidad modelo, con el nombre que lleva esta universidad nuestra. Estuve ahí 3 años, después continué mis estudios doctorales en la Universidad de Múnich, con el profesor Roxin. Ahí estuve casi 4 años, y regresé a México para incorporarme al Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, que también tiene su podcast. Sí. Ahí trabajé como investigador, como director de investigación, como secretario general académico. Renuncié y me fui a trabajar a UNICEF. Renuncié en circunstancias extrañas, pero muy convencido de la renuncia que presenté al INACIPE. Trabajé derechos de la infancia, temas vinculados a trata de personas, pornografía infantil, turismo sexual. Reformamos algunas leyes, y después, cuando Marcelo Ebrard asumió la jefatura de gobierno del Distrito Federal, el entonces procurador me invitó a dirigir el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Donde se forman policías judiciales. Entonces los hicimos policía de investigación, agentes del Ministerio Público, peritos, y ahí estuve hasta el 2010, cuando renuncié, y luego me incorporé nuevamente al INACIPE como secretario académico, y finalmente concluí mi carrera en el servicio público como subprocurador general de la República en materia de derechos humanos, donde también renuncié por hacer bien las cosas. Y después me fui a Alemania con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt, y regresé, y aquí me encuentro.
Buenísimo. Y me quiero meter un poquito, aprovechando la historia, quizá en dos partes, ¿no? Una es que parte del motivo por el que nos visita hoy en la universidad es para hablar de un tema muy particular que es el compliance y que tiene que ver con esto último que decías de renunciar por hacer bien las cosas, ¿no? Debe tener alguna relación. Y muy rápido también, ya lo hicimos ahorita en la charla, pero para la gente que nos ve en el podcast, entender muy rápido qué es esto el compliance, por un lado, ¿no? Para avanzar en esta parte de muy rápido qué es el compliance, por qué hoy cobra relevancia, por qué México no tenía este formato o por qué México no usaba el compliance, siendo el compliance algo que se utiliza en otros países desde hace mucho tiempo. Hablar un poquito de esto del compliance para luego abordar otros temas de la parte profesional y luego meternos un poquito más al tema de la vida, ¿no? Pero en este tema del compliance, ¿cómo definirías de manera así muy breve el compliance y por qué en México no había la práctica del compliance? Bueno, porque el compliance significa hacer las cosas bien, exactamente. Y no estamos acostumbrados a hacer las cosas bien, ¿no? Sin corrupción, sin abuso, sin discriminación. Y en México no es la tradición hacer las cosas bien, ni de manera organizada, ni de manera disciplinada, ¿no? Por eso, en materia penal, los sistemas, ¿no?, han sido creados por los alemanes, ¿no? El sistema de la teoría del delito son bien organizados y tienen una mente bien orientada. Y nosotros, pues, vamos en esa ruta. Afortunadamente, la teoría y práctica del compliance cada vez toma más fuerza a nivel estatal, a nivel particular, a nivel universitario. Bueno, es una muestra que estamos hablando de compliance en Universidad Modelo. Yo tengo mi línea de investigación en materia de compliance en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde tengo mi sede académica. Y además me dedico a la configuración de programas de compliance. Todo esto ciertamente tiene un impulso por la reforma de 2008 que generó las bases para tener un solo Código Procesal Penal en México, el Código Nacional de Procesos Penales, y que incorporó el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas que rige ahora en México. Y la teoría del criminal compliance, que es, digamos, la parte dura del compliance enfocada en materia penal, tomó su impulso merced a la exposición que se hizo a partir del artículo 421 del Código Nacional de la responsabilidad penal empresarial. Eso significa que ahora las personas jurídicas o las empresas pueden cometer delitos y el compliance es la mejor medicina para prevenir la comisión de hechos delictivos por parte de organizaciones. Entonces, hemos empezado muy tarde, pero es también una tradición muy mexicana. Empezar después, ¿no? Sí, porque fuimos también el último país de Latinoamérica, fíjate, de entre todos, de reformar nuestro sistema de justicia en materia penal e incorporar un modelo digno de la democracia. Entonces, pues, siempre empezamos tarde, pero empezamos, y esa es la ruta que ya hemos iniciado. Y voy a tratar de aterrizarlo a un lenguaje bastante banal, ¿no? Pero aprovecho así como me lo platicas. Y es que luego cuando hablamos de temas hace un rato mencionaste temas de trata de niños, de pornografía infantil, de este tipo de delitos, que para algunas personas que probablemente puedan estar viendo este podcast, pues las conocen y les suenan porque ven algunas series norteamericanas donde hacen este tipo de investigaciones y siguen esa serie de procesos. Ya es una serie, pero creo que no se les ocurre qué tan frecuente o no es en México eso y cómo funciona en México hoy este tipo de casos, ¿no? ¿Qué tan frecuente es? Si se persiguen o no se persiguen. Si se persiguen, ¿qué pasa cuando se encuentra cuando se encuentra un responsable? ¿Cómo se procesa este famoso rollo de pues para qué si de todos lo meten y lo sacan? ¿Qué opinión tienes de esto desde el punto de vista de dimensionar para la gente que quizá no tiene información de qué tan común es en México que pasen estas cosas y de cómo funciona hoy o cómo se tratan hoy ese tipo de casos en México? Porque creo que la gente lo sigue viendo como muy lejano. O sea, creo que la gente sigue viendo estos temas como de caso de serie televisiva, ¿no? Y me parece que, aterrizándolo a la realidad, es bastante más frecuente de lo que creemos. Pues México es, junto con España, el mayor productor de pornografía infantil del mundo.
es un lugar de origen, tránsito y destino de explotación de personas indígenas, de migrantes, de niñas, básicamente, de mujeres. Es, después del narcotráfico y el tráfico de armas, el negocio más lucrativo del crimen organizado a escala mundial. Y además México tiene sus buenos paraísos de turismo sexual, especialmente Acapulco, Puerto Vallarta, Mazatlán, Tijuana. E incluso hemos visto noticias recientemente, con las fotografías y los videos, de que de manera absolutamente ilegítima y violatoria de los derechos humanos, por algunas supuestas tradiciones que se tienen en algunas comunidades en Guerrero, se venden a las niñas. Sí. O sea, no necesitamos crimen organizado transnacional, nosotros somos el crimen organizado porque vendemos a las niñas y no hacemos mucho para impedirlo. Entonces es una realidad brutal, pero sobre todo es una afectación enorme la que se genera sobre las víctimas. Pero hablando un poco en torno al rubro que tú señalabas al final de tu interrogante, resulta que se hace con complicidad de las autoridades, especialmente del legislativo, ¿no? Okay. Porque siendo uno de los países con mayor explotación infantil del mundo, tenemos la peor ley en materia de trata de personas a escala mundial. Es una simulación claramente financiada por el crimen organizado para que las cosas se hagan mal. Entonces hay supuestas ONG que se dedican a atender a las víctimas que en realidad gestionan que las leyes se hagan mal en esta materia para seguir produciendo víctimas de trata. Y ese es el caso de México, desafortunadamente. Yo ya lo he publicado, lo tengo escrito, lo que estoy diciendo. En México, para que haya delito, por ejemplo, de pornografía infantil o de turismo sexual, no basta con producir la pornografía infantil o con abusar de la niña, sino que se requiere, según el Código Penal, en este caso, perdóname, la Ley General para prevenir y sancionar la trata de personas, que el sujeto activo o el crimen organizado obtenga un beneficio. O sea, hay que demostrar que haya ese beneficio más allá del delito en sí más mismo, de hacer la violación o no, ¿no? Si no hubo beneficio, no hay delito. Por eso está puesto dolosamente para excluir de responsabilidad penal a los miembros del crimen organizado. Porque quienes financiaron esa ley claramente son miembros del crimen organizado. Y esa ley sigue ahí, esto está publicado, yo lo hice en el ámbito de una publicación del Instituto de la Universidad Autónoma de Chiapas, en armonía con la Academia Mexicana de Ciencias Penales, en la revista, además, Criminalia, que yo dirijo, que es la primera revista, por cierto, de Ciencias Penales de México. Tiene 89 años de vida. En el 2023, hago este paréntesis, cumple 90 años de ser publicada la revista Criminalia cada 4 meses sin parar, siendo entonces la primera revista de Latinoamérica en materia de ciencias penales. Entonces esto ya es de dominio público. Pero fíjate cómo se puede hablar de Estado de Derecho mientras que hacemos leyes generadas directamente para generar impunidad y por el otro lado vemos que venden a las niñas en Guerrero y no hacemos nada. Entonces habría que preguntarnos si no también nosotros somos por omisión cómplices del crimen organizado. Bien, interesantísimo. Mi siguiente pregunta sería un poquito más llevándonos a la actualidad. Actualmente, tu labor profesional específicamente, que entiendo ahora en el sector privado, ¿qué es lo que hace tu despacho? ¿Qué es lo que hace tu institución? ¿A qué se dedica? ¿Qué tipo de servicios da? ¿Cuáles son? ¿Qué cliente tipo tienes? ¿Qué casos atiende? ¿Cómo funciona? ¿O cómo se ofrece un servicio como el que ofrece tu...? Sí. Bueno, yo tengo 3 vertientes, ¿no?, de servicios en 3 dimensiones. La más sólida y la que mejor resultados me ha dado es la de la investigación científica como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, como profesor titular e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Entonces yo hago básicamente investigación en materia penal. Hago mis publicaciones, capacito a alumnado, no solamente ahí, sino ya en distintas universidades en México y también fuera de México. Correcto.
Entonces, soy investigador y profesor. Okay. Ese es el primero. En armonía con esa tarea y también vinculada al derecho penal, tenemos Ontiveros Consulting, que es una consultoría que se dedica a realizar programas de capacitación específicamente en materia de criminal compliance. Okay. ¿No? Entonces, hacemos cursos de formación, hacemos dictámenes, ponencias, conferencias, congresos, cursos, siempre enfocados a la teoría del delito y el criminal compliance. Entonces, las personas interesadas en estos rubros son generalmente litigantes, abogados fiscales, juezas, jueces, que están interesados en conocer cómo es que se trabaja esto del derecho penal empresarial. Okay. Y lo hacemos desde una perspectiva técnica, muy enfocada en las dos dimensiones del delito, el injusto, la culpabilidad, explicando las cuestiones de autoría, participación, tentativa. Luego, para no ser muy técnico, sí, ¿no? Sí, Esta exposición, entiendo, sí. Y Ontiveros Consulting tiene cada año un diplomado en teoría del delito y criminal compliance que se imparte en la Ciudad de México y ya llevamos 7 años impartiéndolo con mucho éxito. Y además también orienta a despachos de abogadas y de abogados en relación con problemas específicos de derecho penal que ellos enfrentan. Okay. Entonces hacemos consultoría también en ciencias penales. Esa es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión es la de Criminal Compliance México, que es una firma que actualmente tengo con el doctor Alfredo Dagdú Calife, que es director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, en la Ciudad de México. Correcto. Es un gran amigo a quien tengo mucho cariño y aprecio. Estudiamos juntos en la Universidad de Salamanca, en España, somos Correcto. Egresados, él en materia procesal, yo en materia penal, y entonces nos dedicamos a hacer realidad lo que dice Ontiveros Consulting, ¿no? Que es a hacer los programas de cumplimiento y a defender a personas jurídicas. Okay. Entonces, ahí elaboramos en Criminal Compliance México, elaboramos los programas de cumplimiento para pequeñas, medianas y grandes empresas durante 1 o 2 años, que es lo que dura la implementación después de la elaboración del programa de compliance. Y en su caso, cuando tienen algún problema estas personas jurídicas, también ejercemos su representación frente a fiscalías y tribunales. De tal forma que el círculo se cierra con el ejercicio profesional individual en mi calidad de Miguel Ontiveros Alonso como abogado, okay. En la defensa particular de 1 o 2 casos máximo de hipótesis o de hechos paradigmáticos que llaman la atención y en los cuales acepto con mucho gusto representar a los intereses de una persona, sea como víctima o sea como acusado, y ahí ejerzo como abogado litigante. Y en ese caso es que actualmente, junto con Alejandro Rojas Pruneda, un muy distinguido exalumno también, ¿no? Pero ahora colaborador y colega, representamos un caso muy importante en México y defendemos a Emilio Lozoya Austin, ¿no? Una persona a la que respeto mucho, a su madre, doña Hilda Austin y Solís, a su hermana, Hilda Susana Lozoya Austin, y también a su esposa en Alemania, la señora María Leques, y lo hacemos desde una perspectiva de compliance. Correcto. Porque la hipótesis que nosotros diseñamos en materia de representación de la familia Lozoya Austin fue la de hacer una colaboración clara, contundente, fija y permanente con las instituciones del Estado mexicano para evidenciar lo que nosotros señalamos como un aparato organizado de poder corruptor implementado en el pasado, y entonces colaboramos con el sistema de justicia aportando los datos de prueba que evidencian lo que sucedió, y eso explica un fenómeno del pasado, ¿no? Aplicando figuras procesales como el criterio de oportunidad, como el acuerdo reparatorio, los mecanismos alternativos de solución de controversias. Correcto, sí. Que se traducen mucho en colaboración con las instituciones. Entonces, en mi concepción, y con esto concluyo esta exposición que ya parece conferencia. No, buenísimo, no, estamos... Estos nuevos modelos de resolver el conflicto penal están muy en armonía con la teoría del compliance, porque la teoría del compliance es transparentar las cosas y es hacer las cosas bien, no es enfrentarte, querer
implementar una estrategia de engaño, de abuso, sino aceptar que se cometieron determinados hechos y colaborar, en este caso, con la Fiscalía General de la República, con los tribunales, para evidenciar las cosas como fueron y que esto no vuelva a suceder. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y estamos seguros que vamos a tener un éxito rotundo. Justo quiero cerrar este punto con esta parte, ¿no? Nosotros como instituciones educativas hoy por hoy, sobre todo de nivel superior, en todos los niveles, voy a hablar de nivel superior, nos estamos enfrentando también a una casuística distinta que hace no muchos años no era tema. Y hablo de los casos que surgen en temas de algún tipo de manifestación relacionadas con temas de acoso, con temas de abuso de algún docente desde el punto de vista de su práctica docente o entre compañeros, o sea, es decir, entre alumnas, alumnos y situaciones de este tipo. Digo, y pongo de ejemplo el tema nosotros en particular, el marzo pasado, gracias a que decidí que fluyera, ¿no? Porque me parecía que era lo adecuado, que fluyera una forma de manifestarse de las estudiantes, pues ha surgido un caso que hasta la fecha nos ha derivado a nosotros en un proceso en el cual estamos justo construyendo guías de solución, protocolos, procesos de comunicación, canales de comunicación, formas de solución. Bueno, y utilizo un poco igual el podcast, ahí ando medio de catarsis, ¿no? Pero también algo que yo decía de origen es que da la sensación de que cuando se abordan en un principio este tipo de casos, lo que se pide, o sea, da la sensación de que lo que se pide no es el cómo solucionar, digamos, el problema de fondo, sino que lo que se pide es un hecho punitivo exclusivamente, ¿no? O sea, no expulsen, ¿no? Por ejemplo, o corran, ¿no? O quiten. Y yo un poco decía en mi plática cuando he atendido estos casos a través del diálogo, yo les decía, bueno, es que lo fácil para mí es eso. O sea, lo fácil como institución para mí es que soy una lista de 4 personas que pusieron su nombre en una barda, ¿no? Pues probablemente lo fácil para mí es agarrar esos 4 nombres y correrlos, ¿no? Pero realmente no estoy cumpliendo con mi misión social de institución de educación superior de generar un proceso de transformación y de educación y de solución social. Lo que estoy haciendo es mandando el problema a alguien más. Digo, porque ese estudiante va a revalidar sus asignaturas, se va a inscribir a otra universidad y seguirá acosando si es acosador. Entonces yo le decía, oye, ¿por qué mejor no generamos acciones en donde yo, en vez de correr a esta persona, yo le digo, oye, permíteme, no puedes regresar a clases sino hasta que tú pases por este proceso de transformación tal y que propongas algún tipo de solución reparatoria y que además luego, de tal manera que nuestra visión sea una visión de reinserción y de transformación. Pero resulta polémica la postura, porque claro, la expectativa primera es, la modelo no ha hecho nada, ¿no? No, espérate, llevo meses. Lo que pasa es que voy en este proceso donde quizá a uno de los agresores lo tengo en terapia y lo estamos trabajando, pero por otro lado a la víctima también, pero por otro lado estamos tratando de generar espacios seguros para que la víctima esté tranquila y pueda concluir su licenciatura. Pongo el ejemplo, dije que era un poco de catarsis y lo es, pero lo digo porque me gusta oír cosas que al principio yo decía y yo mismo decía de mí mismo, oye, ¿no será que estás diciendo tonteras? Pero claro, escucho un experto y ahora me tranquiliza un poco pensar que sí, el pensar en estos medios alternativos de reparación de daños tienen un impacto mucho más profundo que solo el acto punitivo. O sea, y mi otro punto es que el acto punitivo tiene una acción como muy inmediata y esta otra forma de solucionar conflictos se vuelve mucho más un proceso. ¿Tú piensas que las instituciones, digo, y te acabo de contar un caso peculiar actual, la posición debe ser aguantar un poco más y seguir por el camino de ir por estos procesos alternos de solución? O de repente sí, el tema es, bueno, hay que hacer la acción punitiva y entonces, pues bueno, al menos la institución se libra del problema, ¿no? ¿Qué opinas de este tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, es la típica distinción, ¿no?, la que tú has señalado, muy evidente para los penalistas, entre una perspectiva retribucionista, punitiva, ¿no?, del derecho penal, que justifica la cadena perpetua y la pena de muerte, okay, a una dimensión prevencionista que elimina del catálogo de consecuencias penas como las que acabo de señalar
y se adecúa funcionalmente a las necesidades de una sociedad en un momento específico, que es en el que nos encontramos ahora. La salida fácil es mato, sanciono y se acabó. La salida humanista, ¿no?, moderna, respetuosa a la dignidad, es primero entender que todos cometemos errores, que todo mundo merece una segunda oportunidad, hasta una tercera, y que hay mecanismos no violentos para resolver los conflictos y, como tú dices, reinsertar a las personas a una comunidad. Incluso permitir que permanezcan explicando qué fue lo que sucedió y mostrando que se puede ser mejor y mostrando que las cosas se pueden hacer de buena manera por las mismas personas que cometieron un error. Ese es el origen de figuras novedosas que establece nuestro ordenamiento jurídico penal, como los mecanismos alternativos de solución de controversias, las salidas alternas, los acuerdos reparatorios, los criterios de oportunidad. Primero, porque impiden el uso brutal del derecho penal y de la pena y de la sanción, la expulsión de la alumna o del alumno de la universidad. Y segundo, porque demuestran que la universidad tiene una finalidad de servir a la sociedad, de servir a la comunidad, mediante actos no violentos, no discriminatorios, como es muchas veces la imposición de una sanción como las que acabamos de señalar, y la de formar a mejores personas. Y eso es lo que hacen este tipo de mecanismos como el que tú señalas. Claro, no es tan mediático como la expulsión. Ha sido un proceso complicadísimo. Pero es formativo. Sí. Entonces, ¿cuál es la función de la universidad? ¿Salir en los medios o formar a personas, ¿no? Pues formar a personas que al final de cuentas van a ser, por ejemplo, jueces de ejecución, fiscales, vicefiscales, y que deben de llevar esa filosofía humanista de servir al prójimo y no de excluirlo. Y eso es lo que hace muchas veces el derecho penal y lo que hacen algunos modelos de sanciones al interior de algunas universidades, excluir. Y entonces la exclusión es discriminación, y eso no puede darse en una universidad. Uno lo podría creer de la policía, lo podría creer de las prisiones, lo podría creer, no compartir, de instituciones del sistema de justicia penal, pero no puede pasar a una universidad. Por eso yo aplaudo, ¿no?, este mecanismo que tú mismo señalas que se está implementando ahora en nuestro modelo, y apostaría 100%, porque hace muchas cosas más que la pena o que la exclusión. Explica qué fue lo que pasó, transparenta los hechos, pide perdón, repara el daño y permite que la persona siga su camino. Eso es lo más importante. Cuando excluimos a alguien, cuando pudiendo resolver el conflicto por otra forma, lo metemos a prisión o lo expulsamos de la universidad, le estamos privando de un montón de derechos, no solamente a él, también a su familia. Porque quizás esa alumna o ese alumno tenga un esposo o una esposa, pero claro, también de él dependan su padre, su abuela o sus hijos, y la formación que está teniendo es su expectativa de vida. Y por un error lo estamos excluyendo, que es lo mismo que hace la pena de prisión sobre las personas humanas en el ámbito del derecho penal, ¿no? Bien, para irnos ya ya vamos de bajada para ir saliendo de este podcast, me gustaría hablar un poco más de la parte personal. ¿Qué hobbies tiene el doctor Ontiveros? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué disfruta fuera de este ámbito profesional? ¿Qué es algo que realmente goce y diga, bueno, este es un rato para mí, esto es algo que disfruto mucho? ¿Qué hobby, qué deporte, qué actividad artística, cultural? ¿Qué es lo que le emociona, que no es esto que ya vi que le emociona y que veo que es algo apasionante, lo contagia? Pero ¿qué otras cosas le emocionan? Sauna, vapor, en mi casa. Ir al béisbol con mi hijo, al ballet con mi hija y visitar la Beer House en Mérida. Ah, mira, qué bueno. Eso es algo de lo que más me emociona bueno, aquí en Yucatán. Lo digo porque ya son las 9 de la noche. Todos sepan que de aquí, desde la universidad a la Beer House, y bueno, así terminará la noche de hoy. Para ir cerrando, yo siempre en este podcast, You Modelo, hago 3 solicitudes a los invitados, a todas y a todos. Y la primera es, ya conociéndonos como institución, que además usted nos conoce bien,
y sabiendo de qué va el podcast y de qué se trata, si tuviera usted que elegir, siendo el dueño del podcast, ¿quién pudiera ser un gran invitado para este podcast? Si usted me dijera, Carlos, invita a esta persona, ¿quién invitarías? Yo invitaría a dos personas, a quienes evidencian que el espíritu de quienes fundaron la Modelo se materializa en el ámbito forense, que son realidades, como lo decíamos el día de hoy en la conferencia, invitando a estas impresionantes maestrías, de verdad, felicidades, Gracias. que están implementando en la Universidad Modelo. Entonces, pues la Universidad Modelo, ¿no? Tiene un poco más de 100 años, más o menos. La escuela, más de 100 años, la escuela, más de 100 universidad años. cumpliendo 25 años. Sí. Entonces, pues, a quien evidencie materialmente que efectivamente el espíritu de la Modelo se refleja en la realidad. Y quienes venimos a Mérida, que no somos de aquí, lo percibimos claramente, ¿no? Entonces yo invitaría a dos exalumnos de esta universidad, a Cristian Pérez Flores y a Luis Coañabé. Buenísimo, anotados, los tendremos seguramente en You Modelo. La segunda solicitud que hacemos también es pedirle a nuestro invitado que cuente alguna anécdota que crea que no ha contado públicamente. Digo, no tiene que ser no tiene que ser nota de 8 columnas, ¿no? Simplemente algo anecdótico que crea que no ha contado públicamente y que hoy, dadas las circunstancias, pueda ser oportuno que de repente la gente un día que prende este podcast se entera de una anécdota que nadie sabía del doctor Ontiveros. Bueno, voy a contar algo que nunca he contado en público, pero que quiero escribir en un libro. Nada más que quiero que se publique cuando yo ya me haya muerto, porque no quiero las reacciones de las personas involucradas. Y que tiene que ver con dos factores que marcaron mi vida. Uno, la renuncia del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y segundo, la renuncia de la PGR. La renuncia del INACIPE se dio porque critiqué a una jueza que protegía a un explotador sexual de niños y de niñas por hechos de corrupción. La corrompieron. Está publicado en un periódico de escala nacional. Ese periódico de escala nacional bajó de su página web esa portada porque precisamente era un caso en el que estaban vinculados personas jurídicas que reclutaban niñas para la explotación sexual en un supermercado, un sindicato, el Poder Judicial de la Ciudad de México y en su momento la Procuraduría General de la República y el propio INACIPE encubrieron este hecho y me echaron. El problema es que me echaron a 30 días de casarme y entonces me quedé sin trabajo. Sí. A 30 días de casarme, lo sabe mi esposo, lo sabe también algunos amigos que están aquí presentes. Pero de todos modos me casé. Nada más que en vez de irnos a Madrid, nos fuimos a Acapulco. Buenísimo. ¿No? Pero lo digo con mucho resguardo. Buenísimo. Resguardo esa primera plana la tengo y esto lo tengo que explicar públicamente. También es compliance personal. Seguro. Se tiene que publicar, pero la condición es que se publique ya en serio cuando ya me haya muerto porque se van a contar historias muy fuertes ahí. Y algo similar pasó en la renuncia de la Procuraduría General de la República, también por proteger, en este caso, siendo su procurador, a dos niñas víctimas de violación. Lo hice y lo volvería a hacer, metí a prisión a quien cometió esos hechos, pero pues el poder en México en muchas ocasiones está por encima del poder de una procuraduría o de una fiscalía, y entonces tuve que salir por instrucciones directas del entonces titular de esa institución por haber metido a la cárcel a quien había abusado sexualmente de dos niñas, una de 3 años y otra de 6 años. Eso lo volvería a hacer. En los dos casos volvería a cuestionar a la jueza, ¿no? Yo que no me puede ni ver esa jueza. Y por el otro lado, volvería a meter a prisión a quien abuse de unas niñas y niños. Y no descartes que vuelva a trabajar en una procuraduría, en una fiscalía, y haría exactamente lo mismo. Nunca lo he dicho públicamente, pero lo digo públicamente ahora, lo voy a escribir. Entonces las personas que tienen que ver con eso, pues ya verán eso escrito cuando yo esté en la tumba. Lo agradecemos, buenísimo. Y el cierre, este podcast se llama You Modelo, y la última que les pedimos es, si tuviera que decir... el doctor Ontiveros es un modelo a seguir o el doctor Ontiveros es modelo de esposo. Modelo de esposo. Claro. Y siempre cerramos agradeciendo a nuestro invitado. Muchísimas gracias, doctor, de verdad.
muchísimas gracias por la charla. Fue una charla muy agradable. La conferencia, digo, para quienes ven este podcast no estuvieron en la conferencia, es una conferencia interesantísima. Agradecemos mucho. Nos vamos a seguir viendo como docente, como amigo de la institución. Gracias por estar en el podcast. Y siempre cerramos diciendo, si ustedes quieren ser modelo de esposo, está el doctor Ontiveros. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente You Modelo. Buenas noches. Gracias, buenas noches.